El 21 de agosto de 2025, a las 19:23 UTC, el Very Large Telescope, VLT de Chile, realizó una observación espectroscópica de la coma del 3E Atlas. La observación se programó como parte de un programa de monitoreo continuo que rastrea los cambios en la composición del objeto durante su aproximación al perihelio solar. El protocolo espectroscópico estándar consiste en medir las líneas de emisión de diversos compuestos volátiles que se subliman desde el núcleo y se expanden hacia afuera a través de la coma. El equipo del VLT se configuró para realizar espectroscopía de alta resolución, lo que proporcionó una resolución de longitud de onda de aproximadamente 0,03 nanómetros por intervalo de medición. Este nivel de resolución permite identificar emisiones elementales específicas de los materiales de la coma. La duración de la observación se planificó para 120 minutos, con recopilación continua de datos durante toda la ventana de observación. El escaneo espectroscópico examinó un rango de longitud de onda de 350 a 1000 nanómetros, que abarca las regiones ultravioleta, visible y del infrarrojo cercano. Este amplio rango de longitudes de onda permite la detección de emisiones de diversas especies elementales. La sublimación del hielo de agua produce emisiones de líneas de hidrógeno y oxígeno. La sublimación del dióxido de carbono produce emisiones de carbono y oxígeno. Los compuestos volátiles traza producen emisiones elementales características en longitudes de onda específicas. El equipo espectroscópico registró el espectro completo de longitudes de onda con una sensibilidad de detección de aproximadamente 100 partes por 1000 millones para las especies elementales presentes en el material de la coma. La transmisión de datos desde la VLT al Centro de Procesamiento de Datos en Santiago de Chile comenzó a las 23:15 UTC del 21 de agosto. El paquete de datos espectroscópicos sin procesar incluía aproximadamente 2000 mediciones de longitud de onda individuales en todo el rango de longitudes de onda de observación. El volumen del paquete de datos superó los 500 gigabytes, lo que requirió aproximadamente una hora para completar la transmisión y la verificación. La recepción de datos se completó a las 00:15 UTC del 22 de agosto. Los sistemas de procesamiento de datos automatizados comenzaron el análisis inmediato del flujo de datos espectroscópicos entrantes. El procedimiento de procesamiento de datos incluyó protocolos de calibración espectroscópica estándar. La calibración de la longitud de onda se realizó utilizando lámparas de calibración de referencia, con longitudes de onda de emisión conocidas. Se aplicó una corrección telúrica para eliminar las características de absorción atmosférica que contaminan las observaciones astronómicas. La normalización del flujo estableció una escala de brillo consistente en todo el rango de longitudes de onda. Se restó la radiación de fondo para revelar las emisiones del objeto. Los datos espectroscópicos procesados estuvieron listos para su análisis científico aproximadamente a las 03:40 UTC del 22 de agosto. El examen del análisis espectroscópico comenzó a las 04:20 UTC del 22 de agosto en la sede del VLT en Santiago. El equipo de análisis estaba formado por 4 especialistas en espectroscopia, con una experiencia combinada de más de 150 años en espectroscopia cometaria. El equipo de análisis examinó sistemáticamente los datos espectroscópicos procesados en todo el rango de longitudes de onda en busca de líneas de emisión de compuestos volátiles cometarios conocidos. El análisis identificó líneas de emisión de hidrógeno características de la sublimación del hielo de agua. El análisis identificó líneas de emisión de dióxido de carbono ampliamente documentadas en observaciones cometarias anteriores. El procedimiento de análisis incluyó un sistema automatizado de detección de picos que buscaba en los datos espectroscópicos líneas de emisión inesperadas no identificadas como especies cometarias conocidas. El sistema automatizado señaló 7 regiones de longitud de onda en las que aparecían picos de emisión que no se correspondían con los compuestos cometarios esperados. La detección automatizada activó un protocolo de investigación que requería la revisión humana de las regiones señaladas para determinar si los picos detectados representaban emisiones genuinas o artefactos instrumentales.
El equipo de análisis revisó las 7 regiones marcadas individualmente, examinando los datos brutos, los datos de calibración y las posibles fuentes instrumentales de señales espurias. Se determinó que 6 de las 7 regiones marcadas eran artefactos instrumentales. Se determinó que 3 regiones eran el resultado de una corrección telúrica inadecuada, que dejaba características residuales de absorción atmosférica. Se determinó que 2 regiones eran el resultado de la contaminación de la lámpara de referencia de calibración que introducía picos espurios. Se determinó que una región era el resultado de las características de ruido térmico del detector en una posición de longitud de onda específica. Los 6 picos falsos se eliminaron del análisis posterior. Una región marcada permaneció sin identificar mediante diagnósticos instrumentales. El pico de emisión no identificado apareció en una longitud de onda de 2.27 micrómetros. Esta longitud de onda no es característica de ningún compuesto volátil cometario conocido. El rango de longitudes de onda de 2.0 a 2.5 micrómetros no se examina habitualmente en la espectroscopia cometaria estándar, ya que esta región de longitudes de onda no suele mostrar emisiones cometarias significativas. El sistema automatizado de detección de picos identificó esta región de longitud de onda solo porque los parámetros de búsqueda del sistema se habían ampliado más allá de la práctica estándar para examinar todo el rango de longitudes de onda disponible. El pico apareció como una línea de emisión distinta que se elevaba por encima del nivel de ruido de fondo en un factor de aproximadamente 14. El equipo de análisis examinó qué especies elementales podían producir emisiones a una longitud de onda de 2,27 micrómetros. La revisión de la literatura identificó que el elemento níquel produce una línea de emisión atómica a una longitud de onda de 2.266 micrómetros en condiciones de excitación específicas. La longitud de onda del pico detectado a 2,27 micrómetros corresponde a la emisión de níquel dentro de una incertidumbre de medición de aproximadamente 0,01 micrómetros. El pico detectado se desplaza aproximadamente 0,04 micrómetros de la longitud de onda esperada del níquel. Este desplazamiento es coherente con el desplazamiento Doppler de aproximadamente 500 metros por segundo, característico del material que se aleja del núcleo a velocidades de desgasificación cometaria. El equipo de análisis convocó una reunión de revisión ampliada para examinar el pico de níquel detectado. En la reunión se abordó si la detección podía deberse a un error instrumental o si representaba una detección genuina de vapor de níquel en la coma de 3E Atlas. El equipo de análisis revisó los registros de calibración de los instrumentos. El equipo de análisis revisó los datos de rendimiento del detector de referencia. El equipo de análisis examinó si los contaminantes conocidos del detector podían producir un pico en esta longitud de onda. Todas las revisiones de diagnóstico instrumental concluyeron que el pico detectado no podía explicarse por un artefacto instrumental. El pico representaba una detección genuina de emisión en la longitud de onda del níquel. La detección de níquel en la coma de 3E Atlas suscitó una preocupación inmediata. El níquel es un elemento pesado con una masa atómica de 58,69 unidades de masa atómica. El níquel se funde a aproximadamente 1728 Kelvin. El níquel hierve a aproximadamente 362 Kelvin. El vapor de níquel existe como níquel atómico libre solo a temperaturas superiores a aproximadamente 3000 Kelvin. A la temperatura de sublimación necesaria para el vapor de níquel libre, aproximadamente 3000 Kelvin, el níquel sería un gas. A esta temperatura, todos los compuestos volátiles cometarios, incluidos el hielo de agua, el dióxido de carbono y el metano, se vaporizarían. A esta temperatura, la coma cometaria no estaría compuesta de hielo y polvo, sino que estaría compuesta íntegramente de gases calientes. El problema fundamental de la detección de vapor de níquel es la consideración de la temperatura. El 3I Atlas se encontraba a una distancia de aproximadamente 3,4 unidades astronómicas del Sol el 21 de agosto. A esta distancia solar, la radiación solar proporciona aproximadamente 83 vatios por metro cuadrado de energía incidente en la superficie del objeto. A este nivel de intensidad de radiación, la temperatura de la superficie del objeto sería de aproximadamente 150 a 200 Kelvin, muy por debajo de la temperatura de congelación del agua. A temperaturas tan bajas, el níquel sería un metal sólido condensado en partículas. El níquel no sería vapor. El níquel no produciría líneas de emisión atómica en ninguna longitud de onda.
La discrepancia entre la predicción del modelo térmico y la observación espectroscópica crea un problema físico fundamental. Los modelos térmicos predicen que la superficie del objeto y el material de la coma en la ubicación de 3 y Atlas deberían estar extremadamente fríos, aproximadamente entre 150 y 200 Kelvin. La observación espectroscópica detecta vapor de níquel atómico, lo que indica temperaturas superiores a 3000 Kelvin. La diferencia entre la temperatura prevista y la observada es de aproximadamente 3000 grados Kelvin, una diferencia de temperatura mayor que el rango total de todas las temperaturas de la superficie terrestre. El equipo de análisis completó la evaluación preliminar a las 07:15 UTC del 22 de agosto. La evaluación documentó que se ha detectado emisión de níquel atómico en la coma de 3 y Atlas, en una longitud de onda correspondiente a la línea de níquel a 2,27 micrómetros, con un desplazamiento Doppler coherente con las velocidades de desgasificación cometaria. La evaluación indicaba que la detección no podía explicarse por un artefacto instrumental. La evaluación indicaba que la detección de vapor de níquel implicaba temperaturas superiores a 3000 Kelvin, incompatibles con la distancia solar del objeto y con la radiación solar disponible a esa distancia. La evaluación recomendaba una verificación inmediata mediante observaciones independientes desde un segundo observatorio. La evaluación se transmitió a la sede de la ESO en Múnich a las 08:20 UTC del 22 de agosto. Los directores de la ESO convocaron una reunión de emergencia para examinar la detección de níquel a las 09:00 UTC. La ESO tomó la decisión de activar el observatorio Keck en Hawái y el telescopio óptico nórdico en Chile para realizar observaciones de seguimiento urgentes. Se solicitó a ambos observatorios que realizaran observaciones espectroscópicas de 3 y Atlas durante las siguientes ventanas de observación disponibles. La observación del observatorio Keck se programó para el 23 de agosto a las 19:00 UTC. La observación del telescopio óptico nórdico se programó para el 22 de agosto a las 22:30 UTC, aproximadamente 14 horas después de la detección del VLT. Entre la detección del 21 de agosto y la observación de seguimiento del 22 de agosto, el equipo de análisis del VLT examinó los datos espectroscópicos con mayor profundidad para intentar identificar posibles fuentes instrumentales o sistemáticas de la detección de níquel. El equipo examinó si la lámpara de calibración que contenía níquel podría haber contaminado la observación. El equipo revisó los procedimientos de calibración y descubrió que la lámpara de referencia que contiene níquel no se utiliza en el procedimiento de calibración espectroscópica del VLT, ya que la calibración emplea una lámpara de emisión de torio-argón. Se descartó la hipótesis de la contaminación instrumental. La detección de níquel siguió sin explicarse por fuentes instrumentales. El telescopio óptico nórdico realizó una observación de seguimiento el 22 de agosto a las 22:38 UTC. La observación se diseñó específicamente para confirmar o refutar la detección de níquel del VLT. La observación empleó procedimientos espectroscópicos idénticos a los utilizados por el VLT. La observación cubrió un rango de longitudes de onda que incluía la longitud de onda de emisión del níquel de 2,266 micrómetros. Los datos de la observación se procesaron utilizando procedimientos de calibración y corrección idénticos a los del VLT. El análisis de los datos del telescopio óptico nórdico reveló un pico de emisión en una longitud de onda idéntica a la detección del VLT, de 2,27 micrómetros. La magnitud del pico en los datos del telescopio óptico nórdico fue ligeramente más débil que la detección del VLT, lo que sugiere la consistencia de las mediciones entre los diferentes observatorios. Dos observaciones independientes de dos observatorios diferentes que empleaban equipos distintos confirmaron la detección de níquel. La consistencia de las mediciones entre los diferentes instrumentos y los diferentes sitios de observación eliminó la posibilidad de que la detección fuera resultado de un artefacto de un solo observatorio. Se verificó que la detección de níquel era un fenómeno real. Los datos espectroscópicos de ambos observatorios documentaron la presencia de vapor de níquel atómico en la coma de 3 y Atlas. El mecanismo de producción del vapor siguió sin explicarse. La fuente de temperatura siguió sin identificarse. El observatorio Keck realizó una tercera observación independiente el 23 de agosto a las 19:05 UTC. Keck empleó un equipo espectroscópico diferente al del VLT y al del telescopio óptico nórdico. La observación de Keck confirmó la detección de níquel en la misma longitud de onda.
Los 3 observatorios independientes detectaron el mismo fenómeno. La consistencia de las mediciones entre los 3 instrumentos diferentes en 3 lugares diferentes eliminó todas las hipótesis alternativas, excepto la de que había vapor de níquel atómico genuino en la coma de 3E Atlas. La detección de níquel se estableció como un hecho observacional verificado. En ese momento, 3 cadenas de verificación independientes habían establecido que la coma de 3E Atlas contenía vapor de níquel atómico. La detección se realizó utilizando diferentes equipos. La detección se realizó desde diferentes ubicaciones. La detección empleó diferentes procedimientos de observación. Las 3 detecciones produjeron mediciones idénticas en la misma longitud de onda. La consistencia entre las cadenas de observación independientes superó el umbral de probabilidad de coincidencia instrumental o error sistemático. La detección representaba un fenómeno físico genuino. El JPL recibió notificaciones de la detección de níquel a través de canales de comunicación interinstitucionales a las 09:40 UTC del 23 de agosto. El director de la División de Ciencias Planetarias del JPL convocó una reunión inmediata con el equipo de análisis espectroscópico del JPL y especialistas en física teórica a las 01:30 UTC del 23 de agosto. En la reunión se abordó qué mecanismo podría producir vapor de níquel atómico en un objeto cometario. Se discutió si la detección podría ser el resultado de algún mecanismo físico cometario conocido. En la reunión se revisaron los modelos térmicos y las consideraciones sobre las fuentes de energía. El análisis del JPL examinó las posibles fuentes de calor para producir la vaporización del níquel. Se calculó que el calentamiento solar era insuficiente, en un factor de aproximadamente 150, para producir las temperaturas requeridas de 3000 Kelvin. Se examinó la desintegración radiactiva en el núcleo y se calculó que era insuficiente para producir las temperaturas requeridas. Se examinaron las reacciones químicas durante la sublimación y se calculó que eran insuficientes. Se examinó el calentamiento por fricción de la colisión de materiales y se calculó que era insuficiente. Ninguna fuente de energía conocida disponible para 3I Atlas podía producir las temperaturas necesarias para la vaporización del níquel. El análisis del JPL examinó si el níquel podría ser producto de reacciones nucleares que se producen en el núcleo. Algunos procesos de desintegración radiactiva que involucran elementos pesados pueden producir partículas energéticas. Las partículas energéticas podrían, en teoría, producir regiones localizadas de alta temperatura. Sin embargo, el análisis del JPL calculó que las tasas de reacción nuclear en los materiales del núcleo cometario serían demasiado lentas y producirían muy poco calor para vaporizar cantidades significativas de níquel. Se descartó el mecanismo de reacción nuclear como posible explicación. El equipo de física teórica del JPL examinó si algún mecanismo físico exótico podría explicar la producción de vapor de níquel. El examen teórico consideró si mecanismos exóticos como la fusión fría, los estados exóticos del plasma o las tecnologías de propulsión avanzadas podrían operar dentro del núcleo de 3E Atlas. El examen señaló que dichos mecanismos siguen siendo especulativos y no están confirmados en la literatura física. Sin embargo, el examen no descartó los mecanismos especulativos, sino que los documentó como posibilidades pendientes de pruebas experimentales más definitivas que eliminaran otras hipótesis. A las 14:30 UTC del 23 de agosto, el análisis del JPL había llegado a la conclusión de que la detección de vapor de níquel atómico no puede explicarse mediante ningún mecanismo físico cometario convencional disponible para objetar a su distancia solar. El análisis documentó esta conclusión en un informe formal presentado al director del JPL, Richard Muschotsky, a las 15:15 UTC del 23 de agosto. El informe afirmaba explícitamente: la detección de vapor de níquel atómico en la coma de 3E Atlas representa un fenómeno incompatible con la física conocida de la desgasificación cometaria a la distancia solar observada. La fuente de energía térmica necesaria para producir la vaporización del níquel en los niveles de concentración detectados sigue sin identificarse. Se enviaron indicaciones a la sede de la NASA para notificar la detección de vapor de níquel el 23 de agosto a las 16:22 UTC. El administrador de la NASA, Sean Duffy, recibió un informe preliminar a las 17:05 UTC sobre la detección de níquel y las implicaciones de la anomalía de temperatura. El administrador Duffy convocó una reunión de emergencia con el director del JPL.
Richard Muschotsky a las 17:45 UTC del 23 de agosto. En la reunión se abordó cuál sería la respuesta oficial adecuada para el anuncio público de la detección de níquel. En la reunión se abordó si la detección se caracterizaría como un fenómeno anómalo o como un fenómeno esperado. Se examinó qué explicaciones se darían al público sobre la existencia de vapor de níquel. La reunión duró 1 hora y 38 minutos. Los participantes en la reunión debatieron la estrategia de gestión de la información relativa a la detección de níquel. La documentación de la reunión indica que los participantes debatieron los protocolos de comunicación adecuados y si los datos técnicos completos se divulgarían inmediatamente o se divulgarían en una fecha modificada a la espera de análisis y verificaciones adicionales. Se tomó la decisión administrativa de caracterizar la detección de níquel como hallazgo inesperado que requiere un análisis más detallado, evitando al mismo tiempo declarar explícitamente que la detección contradice la física conocida o que la fuente de temperatura sigue sin identificarse. A las 19:15 UTC del 23 de agosto, la NASA emitió un comunicado público sobre la detección de níquel en 3E Atlas. El comunicado confirmaba que las observaciones espectroscópicas de múltiples observatorios han detectado señales de emisión atómica compatibles con vapor de níquel en la coma de 3E Atlas. El comunicado afirmaba que la detección de elementos metálicos en las comas cometarias representa un fenómeno raro, pero conocido en la ciencia cometaria. La declaración afirmaba además que existen múltiples mecanismos para explicar la presencia de elementos metálicos en entornos cometarios y se están realizando análisis adicionales para determinar qué mecanismo se aplica al sistema 3E Atlas. La declaración de la NASA presentó múltiples mecanismos como explicaciones sin especificar qué mecanismos se estaban considerando ni qué análisis se estaban realizando. La declaración evitó mencionar que el vapor de níquel detectado requiere temperaturas superiores a 3000 grados Kelvin. La declaración evitó mencionar que ninguna fuente de energía conocida a la distancia solar de 3I Atlas podría producir las temperaturas necesarias. La declaración daba a entender que existen mecanismos establecidos para explicar el fenómeno, al tiempo que evitaba especificar qué mecanismos podrían producir vapor metálico a temperaturas cometarias inferiores a 200 grados Kelvin. A las 19:30 UTC del 23 de agosto, los medios de comunicación habían procesado la declaración de la NASA y difundido informes públicos sobre la detección de níquel. Los principales medios de comunicación calificaron la detección como fenómeno inesperado pero potencialmente explicable, basándose en la afirmación de la declaración de la NASA de que existen múltiples mecanismos para explicar la presencia de elementos metálicos. Los reportajes no abordaron los requisitos de temperatura para la vaporización del níquel. Los reportajes no abordaron la contradicción entre la declaración de la NASA, que insinuaba la existencia de mecanismos conocidos, y el análisis del JPL, que documentaba que ningún mecanismo conocido podía producir el fenómeno observado. La comunidad científica comenzó inmediatamente un análisis independiente de la detección de níquel tras la notificación a través de los canales interinstitucionales. A las 06:00 UTC del 24 de agosto, aproximadamente 37 equipos de investigación de todo el mundo habían accedido a los datos espectroscópicos brutos de las observaciones del VLT, el telescopio óptico nórdico y el observatorio Keck. Los equipos de investigación replicaron el análisis de detección de níquel de forma independiente. Todos los equipos de investigación confirmaron la detección de vapor de níquel en la misma longitud de onda, documentada por las observaciones iniciales. Todos los equipos de investigación confirmaron que el pico detectado representaba una emisión genuina y no un artefacto instrumental. Los equipos de investigación comenzaron a calcular la concentración de vapor de níquel en la coma de 3E Atlas. Se midió la intensidad espectroscópica de la línea de emisión de níquel detectada y se convirtió en una estimación de la concentración, teniendo en cuenta las secciones transversales de emisión cuántica y las propiedades térmicas. La concentración de vapor de níquel calculada en la coma de 3E Atlas fue de aproximadamente 150 partes por 1000 millones en densidad numérica. Esta concentración representa una presencia sustancial de vapor de níquel en la coma cometaria. Esta concentración requeriría la vaporización de aproximadamente 10 millones de kilogramos de níquel metálico para producir la composición observada en la coma.
Los artículos de investigación que abordaban la detección de vapor de níquel comenzaron a aparecer en servidores de preimpresión el 24 de agosto. Los equipos de investigación examinaron qué mecanismo cometario podría producir la vaporización del níquel. Los equipos de investigación examinaron la composición del núcleo de 3E Atlas, inferida a partir de observaciones anteriores, y especularon sobre si el núcleo podría contener material de hierro y níquel. Los equipos de investigación examinaron si el núcleo podría contener compuestos que contienen níquel y que se subliman a temperaturas más bajas. Todas las investigaciones concluyeron que ninguno de estos mecanismos podría producir vapor de níquel atómico a las temperaturas cometarias. La comunidad científica llegó a la conclusión de que el mecanismo del vapor de níquel sigue sin identificarse. Para el 25 de agosto se habían publicado 14 artículos de investigación en servidores de preimpresión que examinaban la detección de níquel. Todos los artículos señalaban que la concentración de vapor de níquel detectada implica temperaturas superiores a los 1000 Kelvin como mínimo y probablemente superiores a los 2000 Kelvin, basándose en el estado de excitación de la emisión de níquel detectada. Todos los artículos señalaban que los modelos térmicos predicen una temperatura superficial del objeto de aproximadamente 150 a 200 Kelvin a la distancia de observación de agosto. Todos los artículos concluyeron que la discrepancia entre las predicciones de los modelos térmicos y la detección de níquel representa una auténtica anomalía que contradice los conocimientos actuales sobre la física cometaria. La representante del Congreso, Ana Paulina Luna, transmitió el 25 de agosto una consulta de seguimiento al administrador de la NASA sobre la detección de níquel por 3I Atlas. La consulta solicitaba una aclaración sobre los mecanismos que la NASA había identificado para explicar la vaporización del níquel. La consulta solicitaba una explicación técnica de cómo podía existir vapor de níquel a una temperatura superficial del objeto cometario de entre 150 y 200 Kelvin, cuando la temperatura mínima para la producción de vapor de níquel es de aproximadamente 3000 Kelvin. La consulta solicitaba un calendario para la finalización del análisis de identificación del mecanismo. La NASA recibió la consulta del Congreso a las 09:42 UTC del 25 de agosto. El administrador de la NASA convocó una reunión interna con científicos del JPL y consultores de la industria aeroespacial a las 01:30 UTC para preparar la respuesta a la pregunta del Congreso. En la reunión se abordó la cuestión técnica relativa a la contradicción en los requisitos de temperatura. Se debatió la respuesta propuesta, haciendo hincapié en que el análisis está en curso y que se siguen investigando múltiples hipótesis, sin comprometerse a identificar un mecanismo específico. La reunión concluyó con la decisión de responder al Congreso que se está llevando a cabo un análisis exhaustivo del mecanismo de detección del níquel y se presentará cuando se complete el análisis. La NASA transmitió la respuesta a la consulta del Congreso el 26 de agosto, indicando que se ha iniciado un análisis exhaustivo de la detección de níquel por parte de 3E Atlas y se completará durante un periodo de análisis prolongado a medida que se disponga de datos observacionales adicionales. La respuesta evitó abordar la contradicción específica sobre la temperatura identificada en la consulta del Congreso. La respuesta evitó especificar qué mecanismos se estaban investigando. La respuesta evitó comprometerse con un plazo para la finalización del análisis. Se dieron indicaciones para activar recursos de observación adicionales para el monitoreo espectroscópico de 3I Atlas. Durante las siguientes ventanas de observación, se asignaron múltiples observatorios para realizar mediciones repetidas de la concentración de vapor de níquel, con el fin de determinar si la concentración de níquel cambiaba a medida que el objeto se acercaba al Sol. Se encargó al JWST que realizara espectroscopia infrarroja, centrándose en la medición de la temperatura del material de la coma en las regiones donde se detectó vapor de níquel. Se encargó al telescopio espacial Hubble que realizara espectroscopia ultravioleta para buscar emisiones adicionales de vapor metálico. A los observatorios terrestres se les encomendó la tarea de realizar espectroscopia óptica para monitorear los cambios en la intensidad de la emisión de níquel. El 28 de agosto, 3E Atlas se encontraba a 3.0 unidades astronómicas del Sol, acercándose al perihelio. El objeto estaba a aproximadamente 53 días del paso por el perihelio el 29 de octubre. La campaña de observación se intensificó para determinar si la concentración de vapor de níquel aumentaría aún más a medida que el objeto se acercara al calor solar. La pregunta que se abordaba a través de las observaciones era si la tasa de vaporización del níquel se correlacionaría con la distancia solar o si la producción de níquel se mantendría constante o aumentaría a un ritmo inesperado.
Se dieron indicaciones para examinar si la detección de níquel podría representar productos de reacciones químicas en lugar de la vaporización directa del metal níquel. Los equipos de análisis examinaron si los compuestos orgánicos del núcleo del cometa podrían contener compuestos de níquel que pudieran reaccionar a temperaturas relativamente bajas. El análisis examinó si el níquel podía incorporarse a iones moleculares complejos que pudieran aparecer como firmas de níquel en diferentes longitudes de onda del níquel atómico neutro. Sin embargo, la longitud de onda de emisión detectada, de 2,27 micrómetros, coincide específicamente con la emisión de níquel atómico neutro de la base de datos espectroscópica. La detección fue específicamente de níquel atómico, no de compuestos que contienen níquel. El 2 de septiembre, el JWST realizó una observación por espectroscopia infrarroja de 3E Atlas, diseñada específicamente para medir la temperatura de la coma en las regiones donde se detectó vapor de níquel. La observación se centró en el rango de longitudes de onda infrarrojas de 1 a 5 micrómetros, donde la emisión térmica del material caliente aparecería como señales fuertes. La observación se centró en una región específica de la coma, donde se había documentado la detección de níquel. La observación se llevó a cabo a las 19:00 de UTC y continuó durante 180 minutos, proporcionando datos infrarrojos completos. La transmisión de datos del JWST al Instituto Científico del Telescopio Espacial comenzó a las 22:15 UTC del 2 de septiembre. El paquete de datos infrarrojos incluía información espectroscópica completa sobre la emisión térmica del material de la coma. El procesamiento inicial de los datos reveló que el material de la coma observado en la región rica en níquel presentaba mediciones de temperaturas significativamente más altas que las previstas por los modelos de calentamiento solar. La temperatura medida en las regiones de la coma ricas en níquel se calculó en aproximadamente 1200 Kelvin. Esta temperatura es muy superior a los aproximadamente 150 a 200 Kelvin previstos para el material de la superficie calentado por el Sol a esta distancia solar. Se documentó un patrón de inversión de temperatura. La física cometaria estándar predice que la temperatura de la coma debería disminuir con la distancia al núcleo a medida que el material se expande y se enfría. Las observaciones del JWST documentaron que la temperatura medida en la coma en las regiones ricas en níquel oscilaba entre aproximadamente 1200 grados Kelvin en la región interna de la coma y aproximadamente 400 grados Kelvin en la región externa de la coma. Esto representa un patrón de disminución de la temperatura con la distancia, coherente con la propagación del calor a través de la coma. Sin embargo, la temperatura interna de la coma de 1200 grados Kelvin supera con creces la predicción de aproximadamente 150 grados Kelvin. La medición de la temperatura implicaba que la fuente de energía proporcionaba entre 800 y 1000 Kelvin de calentamiento al material de las regiones de la coma ricas en níquel. Los cálculos estándar de calentamiento solar mostraron que la radiación solar disponible a la distancia solar, 3E Atlas, proporcionaría un máximo de aproximadamente 50 Kelvin de calentamiento adicional por encima de la temperatura de referencia del espacio frío. La fuente de energía que calentaba el material cometario a 1000 Kelvin no se explicaba con el modelo estándar de calentamiento solar. Una fuente de energía desconocida estaba calentando el material cometario. El JPL recibió el análisis térmico del JWST a las 02:45 UTC del 3 de septiembre. El equipo de física teórica del JPL se reunió inmediatamente para examinar la medición de la temperatura e intentó identificar posibles fuentes de energía. El equipo examinó si la radiación interna podía explicar el calentamiento. El equipo examinó si las reacciones químicas exotérmicas podían explicar el calentamiento. El equipo examinó si el calentamiento por fricción del movimiento del material podía explicar el calentamiento. Todas las investigaciones llegaron a la conclusión de que ninguna fuente de energía conocida disponible para 3E Atlas podía producir un calentamiento suficiente para elevar la temperatura del material a 1000 Kelvin. En ese momento, se habían acumulado pruebas observacionales que documentaban múltiples anomalías. En primer lugar, se detectó vapor de níquel atómico en una concentración de 150 partes por 1000 millones en la coma. En segundo lugar, la concentración de vapor de níquel implica temperaturas que superan los 1000 Kelvin como mínimo. En tercer lugar, las mediciones térmicas confirman una temperatura de la coma de aproximadamente 1200 Kelvin en las regiones ricas en níquel.
En cuarto lugar, la temperatura de 1200 Kelvin no puede explicarse mediante el calentamiento solar disponible a la distancia solar del objeto. Una fuente de energía desconocida estaba calentando el material cometario de 3E Atlas. El director del JPL, Mushotsky, convocó una reunión informativa clasificada el 4 de septiembre con científicos superiores del JPL y oficiales de enlace del Departamento de Defensa. En la reunión se abordó la acumulación de anomalías, incluida la detección de vapor de níquel, la medición de la temperatura y la fuente de energía no identificada. La reunión abordó si las anomalías combinadas podían ser resultado de la física cometaria convencional o si era necesario considerar mecanismos alternativos. La documentación de la reunión indica que los participantes debatieron si los modelos convencionales pueden dar cabida a los fenómenos observados y si deben examinarse marcos alternativos para su posible aplicabilidad. La reunión clasificada concluyó que la física cometaria convencional no puede explicar la producción de vapor de níquel observada y el calentamiento de la coma observado. La sesión concluyó que la fuente de energía identificada que calienta el material cometario requiere una potencia de aproximadamente 100 teravatios. Esta potencia es aproximadamente 10.000 veces la generación total de energía eléctrica de la civilización terrestre. Esta potencia supera con creces cualquier mecanismo de generación de energía natural conocido disponible para los objetos cometarios. Se documentó que era necesario investigar mecanismos de fuentes de energía alternativas que no se habían considerado anteriormente en el análisis de la física cometaria. La NASA publicó una segunda declaración pública sobre 3E Atlas el 5 de septiembre. La declaración confirmó que se ha completado el análisis espectroscópico y térmico exhaustivo de la coma de 3E Atlas. La declaración afirmaba que el análisis indica que la detección de níquel puede explicarse mediante mecanismos de sublimación cometaria no identificados anteriormente que operan en las regiones exteriores de la coma de 3E Atlas. La declaración afirmaba además que los modelos teóricos avanzados indican que el marco del mecanismo propuesto es coherente con los fenómenos observados y requiere verificación mediante datos observacionales adicionales. La declaración de la NASA presentó mecanismos de sublimación cometaria no identificados anteriormente y modelos teóricos avanzados como explicaciones, sin detallar qué mecanismos se proponían ni qué marco teórico se invocaba. La declaración evitó mencionar la medición de la temperatura de la coma de 1200 Kelvin, documentada por el JWST. La declaración evitó mencionar la fuente de energía desconocida que calienta el material. La declaración presentó la conclusión de que el fenómeno se había explicado mediante modelos teóricos avanzados, evitando especificar a qué modelos se hacía referencia. El análisis de la comunidad científica de la declaración de la NASA del 5 de septiembre reveló que esta no presentaba ninguna explicación técnica nueva en comparación con declaraciones anteriores. La declaración empleaba un lenguaje que sugería que se había identificado el mecanismo, pero no proporcionaba detalles técnicos sobre el mecanismo propuesto. Los equipos de investigación señalaron la discrepancia entre la declaración de la NASA, que daba a entender que se había identificado el mecanismo, y el conocimiento de la comunidad científica, que indicaba que el mecanismo seguía sin identificarse. Los equipos de investigación confirmaron de forma independiente que la medición térmica del JWST documentaba una temperatura de 1200 Kelvin, lo que contradecía las predicciones de calentamiento solar. Para el 8 de septiembre, los trabajos de investigación de 39 instituciones independientes habían concluido que la detección de vapor de níquel y la anomalía de temperatura asociada representan un fenómeno genuino que contradice los modelos físicos cometarios actuales. Los trabajos de investigación documentaron que una fuente de energía desconocida está calentando el material cometario a temperaturas que superan con creces las predicciones del calentamiento solar. Los trabajos de investigación documentaron que los requisitos de energía identificados, de aproximadamente 100 teravatios, superan con creces los mecanismos naturales de generación de energía en el sistema cometario. Los trabajos de investigación concluyeron que el fenómeno sigue sin poder explicarse con la física conocida. Se había vuelto a producir una bifurcación de la información. La declaración oficial de la NASA presentó el fenómeno como explicado a través de modelos teóricos avanzados, de mecanismos de sublimación cometaria previamente no identificados. La declaración de la comunidad investigadora
investigadora documentaba que el fenómeno seguía sin poder explicarse con la física conocida y que una fuente de energía desconocida, con una potencia aproximada de 10.000 veces la generación eléctrica total de la civilización terrestre, estaba calentando el material cometario. Ambas declaraciones hacían referencia a datos observacionales idénticos. Ambas empleaban cálculos físicos idénticos. Ambas llegaban a conclusiones opuestas sobre si se había identificado el mecanismo. Se dirigieron indicaciones a la sede de la NASA para notificar la detección de vapor de níquel el 23 de agosto a las 16:22 UTC. El administrador de la NASA, Sean Duffy, recibió un informe preliminar a las 17:05 UTC sobre la detección de níquel y las implicaciones de la anomalía de temperatura. El administrador Duffy convocó una reunión de emergencia con el director del JPL, Richard Muschotsky, a las 17:45 UTC del 23 de agosto. En la reunión se abordó cuál sería la respuesta oficial adecuada para el anuncio público de la detección de níquel. En la reunión se abordó si la detección se caracterizaría como un fenómeno anómalo o como un fenómeno esperado. Se examinó qué explicaciones se darían al público sobre la existencia de vapor de níquel. La reunión duró 1 hora y 38 minutos. Los participantes en la reunión discutieron la estrategia de gestión de la información relativa a la detección de níquel. La documentación de la reunión indica que los participantes discutieron los protocolos de comunicación adecuados y si los datos técnicos completos se divulgarían inmediatamente o se divulgarían en un calendario modificado a la espera de análisis y verificaciones adicionales. Se tomó la decisión administrativa de caracterizar la detección de níquel como hallazgo inesperado que requiere un análisis más profundo, evitando al mismo tiempo declarar explícitamente que la detección contradice la física conocida o que la fuente de temperatura sigue sin identificarse. A las 19:15 UTC del 23 de agosto, la NASA emitió un comunicado público sobre la detección de níquel en 3E Atlas. El comunicado confirmaba que las observaciones espectroscópicas de múltiples observatorios han detectado señales de emisión atómica compatibles con el vapor de níquel en la coma de 3E Atlas. El comunicado afirmaba que la detección de elementos metálicos en las comas cometarias representa un fenómeno raro pero conocido en la ciencia cometaria. La declaración afirmaba además que existen múltiples mecanismos para explicar la presencia de elementos metálicos en entornos cometarios y se están realizando análisis adicionales para determinar qué mecanismo se aplica al sistema 3E Atlas. La declaración de la NASA presentó múltiples mecanismos como explicaciones sin especificar qué mecanismos se estaban considerando ni qué análisis se estaban realizando. La declaración evitó mencionar que el vapor de níquel detectado requiere temperaturas superiores a 3000 grados Kelvin. La declaración evitó mencionar que ninguna fuente de energía conocida a la distancia solar de 3E Atlas podría producir las temperaturas necesarias. La declaración daba a entender que existen mecanismos establecidos para explicar el fenómeno, al tiempo que evitaba especificar qué mecanismos podrían producir vapor metálico a temperaturas cometarias inferiores a 200 grados Kelvin. A las 19:30 UTC del 23 de agosto, los medios de comunicación habían procesado la declaración de la NASA y difundido informes públicos sobre la detección de níquel. Los principales medios de comunicación calificaron la detección como fenómeno inesperado pero potencialmente explicable, basándose en la afirmación de la declaración de la NASA de que existen múltiples mecanismos para explicar la presencia de elementos metálicos. Los reportajes no abordaron los requisitos de temperatura para la vaporización del níquel. Los reportajes no abordaron la contradicción entre la declaración de la NASA, que insinuaba la existencia de mecanismos conocidos, y el análisis del JPL, que documentaba que ningún mecanismo conocido podía producir el fenómeno observado. La comunidad científica comenzó inmediatamente un análisis independiente de la detección de níquel, tras la notificación a través de los canales interinstitucionales. A las 06:00 UTC del 24 de agosto, aproximadamente 37 equipos de investigación de todo el mundo habían accedido a los datos espectroscópicos brutos de las observaciones del VLT, el Telescopio Óptico Nórdico y el Observatorio Keck. Los equipos de investigación replicaron el análisis de detección de níquel de forma independiente. Todos los equipos de investigación confirmaron la detección de vapor de níquel en la misma longitud de onda, documentada por las observaciones iniciales. Todos los equipos de investigación confirmaron que el pico detectado representaba una emisión genuina y no un artefacto instrumental.
los equipos de investigación comenzaron a calcular la concentración de vapor de níquel en la coma de 3E Atlas. Se midió la intensidad espectroscópica de la línea de emisión de níquel detectada y se convirtió en una estimación de la concentración teniendo en cuenta las secciones transversales de emisión cuántica y las propiedades térmicas. La concentración de vapor de níquel calculada en la coma de 3I Atlas fue de aproximadamente 150 partes por mil millones en densidad numérica. Esta concentración representa una presencia sustancial de vapor de níquel en la coma cometaria. Esta concentración requeriría la vaporización de aproximadamente 10 millones de kilogramos de níquel metálico para producir la composición observada en la coma. Los artículos de investigación que abordaban la detección de vapor de níquel comenzaron a aparecer en servidores de preimpresión el 24 de agosto. Los equipos de investigación examinaron qué mecanismo cometario podría producir la vaporización del níquel. Los equipos de investigación examinaron la composición del núcleo de 3E Atlas, inferida a partir de observaciones anteriores, y especularon sobre si el núcleo podría contener material de hierro y níquel. Los equipos de investigación examinaron si el núcleo podría contener compuestos que contienen níquel y que se subliman a temperaturas más bajas. Todas las investigaciones concluyeron que ninguno de estos mecanismos podría producir vapor de níquel atómico a las temperaturas cometarias. La comunidad científica llegó a la conclusión de que el mecanismo del vapor de níquel sigue sin identificarse. Para el 25 de agosto, se habían publicado 14 artículos de investigación en servidores de preimpresión que examinaban la detección de níquel. Todos los artículos señalaban que la concentración de vapor de níquel detectada implica temperaturas superiores a los 1000 Kelvin como mínimo y probablemente superiores a los 2000 Kelvin, basándose en el estado de excitación de la emisión de níquel detectada. Todos los artículos señalaban que los modelos térmicos predicen una temperatura superficial del objeto de aproximadamente 150 a 200 Kelvin a la distancia de observación de agosto. Todos los artículos concluyeron que la discrepancia entre las predicciones de los modelos térmicos y la detección de níquel representa una auténtica anomalía que contradice los conocimientos actuales sobre la física de los cometas. La representante del Congreso, Ana Paulina Luna, transmitió el 25 de agosto una consulta de seguimiento al administrador de la NASA en relación con la detección de níquel por 3E Atlas. La consulta solicitaba una aclaración sobre los mecanismos que la NASA había identificado para explicar la vaporización del níquel. La consulta solicitaba una explicación técnica de cómo podía existir vapor de níquel a una temperatura superficial del objeto cometario de entre 150 y 200 Kelvin, cuando la temperatura mínima para la producción de vapor de níquel es de aproximadamente 3000 Kelvin. La consulta solicitaba un calendario para la finalización del análisis de identificación del mecanismo. La NASA recibió la consulta del Congreso a las 09:42 UTC del 25 de agosto. El administrador de la NASA convocó una reunión interna con científicos del JPL y consultores de la industria aeroespacial a las 01:30 UTC para preparar la respuesta a la pregunta del Congreso. En la reunión se abordó la cuestión técnica relativa a la contradicción en los requisitos de temperatura. Se debatió la respuesta propuesta, haciendo hincapié en que el análisis está en curso y que se siguen investigando múltiples hipótesis, sin comprometerse a identificar un mecanismo específico. La reunión concluyó con la decisión de responder al Congreso que se está llevando a cabo un análisis exhaustivo del mecanismo de detección del níquel y se presentará cuando se complete el análisis. La NASA transmitió la respuesta a la consulta del Congreso el 26 de agosto, indicando que se ha iniciado un análisis exhaustivo de la detección de níquel por parte de 3E Atlas y se completará durante un periodo de análisis prolongado a medida que se disponga de datos observacionales adicionales. La respuesta evitó abordar la contradicción específica sobre la temperatura identificada en la consulta del Congreso. La respuesta evitó especificar qué mecanismos se estaban investigando. La respuesta evitó comprometerse con un plazo para la finalización del análisis. Se dieron indicaciones para activar recursos de observación adicionales para el monitoreo espectroscópico de 3E Atlas durante las siguientes ventanas de observación. Se asignaron múltiples observatorios para realizar mediciones repetidas de la concentración de vapor de níquel con el fin de determinar si la concentración de níquel cambiaba a medida que el objeto se acercaba al Sol.
se encargó al JWST que realizara espectroscopia infrarroja, centrándose en la medición de la temperatura del material de la coma en las regiones donde se detectó vapor de níquel. Se encargó al telescopio espacial Hubble que realizara espectroscopia ultravioleta para buscar emisiones adicionales de vapor metálico. A los observatorios terrestres se les encomendó la tarea de realizar espectroscopia óptica para monitorear los cambios en la intensidad de la emisión de níquel. El 28 de agosto, 3I Atlas se encontraba a 3.0 unidades astronómicas del Sol, acercándose al perihelio. El objeto estaba a aproximadamente 53 días del paso por el perihelio el 29 de octubre. La campaña de observación se intensificó para determinar si la concentración de vapor de níquel aumentaría aún más a medida que el objeto se acercara al calor solar. La pregunta que se abordaba a través de las observaciones era si la tasa de vaporización del níquel se correlacionaría con la distancia solar o si la producción de níquel se mantendría constante o aumentaría a un ritmo inesperado. Se dieron indicaciones para examinar si la detección de níquel podría representar productos de reacciones químicas en lugar de la vaporización directa del metal níquel. Los equipos de análisis examinaron si los compuestos orgánicos del núcleo del cometa podrían contener compuestos de níquel que pudieran reaccionar a temperaturas relativamente bajas. El análisis examinó si el níquel podía incorporarse a iones moleculares complejos que pudieran aparecer como firmas de níquel en diferentes longitudes de onda del níquel atómico neutro. Sin embargo, la longitud de onda de emisión detectada de 2,27 micrómetros coincide específicamente con la emisión de níquel atómico neutro de la base de datos espectroscópica. La detección fue específicamente de níquel atómico, no de compuestos que contienen níquel. El 2 de septiembre, el JWST realizó una observación por espectroscopia infrarroja de 3E Atlas, diseñada específicamente para medir la temperatura de la coma en las regiones donde se detectó vapor de níquel. La observación se centró en el rango de longitudes de onda infrarrojas de 1 a 5 micrómetros, donde la emisión térmica del material caliente aparecería como señales fuertes. La observación se centró en una región específica de la coma, donde se había documentado la detección de níquel. La observación se llevó a cabo a las 19:00 UTC y continuó durante 180 minutos, proporcionando datos infrarrojos completos. La transmisión de datos del JWST al Instituto Científico del Telescopio Espacial comenzó a las 22:15 UTC del 2 de septiembre. El paquete de datos infrarrojos incluía información espectroscópica completa sobre la emisión térmica del material de la coma. El procesamiento inicial de los datos reveló que el material de la coma observado en la región rica en níquel presentaba mediciones de temperaturas significativamente más altas que las previstas por los modelos de calentamiento solar. La temperatura medida en las regiones de la coma ricas en níquel se calculó en aproximadamente 1200 Kelvin. Esta temperatura es muy superior a los aproximadamente 150 a 200 Kelvin previstos para el material de la superficie calentado por el Sol a esta distancia solar. Se documentó un patrón de inversión de la temperatura. La física cometaria estándar predice que la temperatura de la coma debería disminuir con la distancia al núcleo a medida que el material se expande y se enfría. Las observaciones del JWST documentaron que la temperatura medida en la coma en las regiones ricas en níquel oscilaba entre aproximadamente 1200 grados Kelvin en la región interna de la coma y aproximadamente 400 grados Kelvin en la región externa de la coma. Esto representa un patrón de disminución de la temperatura con la distancia, coherente con la propagación del calor a través de la coma. Sin embargo, la temperatura interna de la coma de 1200 grados Kelvin supera con creces la predicción de aproximadamente 150 grados Kelvin. La medición de la temperatura implicaba que la fuente de energía proporcionaba entre 800 y 1000 Kelvin de calentamiento al material de las regiones de la coma ricas en níquel. Los cálculos estándar de calentamiento solar mostraron que la radiación solar disponible a la distancia solar 3E Atlas proporcionaría un máximo de aproximadamente 50 Kelvin de calentamiento adicional por encima de la temperatura de referencia del espacio frío. La fuente de energía que calentaba el material cometario a 1000 Kelvin no se explicaba con el modelo estándar de calentamiento solar. Una fuente de energía desconocida estaba calentando el material cometario. El JPL recibió el análisis térmico del JWST a las 02:45 UTC del 3 de septiembre. El equipo de física teórica del JPL se reunió inmediatamente para examinar la medición de la temperatura e intentó identificar posibles fuentes de energía.
El equipo examinó si la radiación interna podía explicar el calentamiento. El equipo examinó si las reacciones químicas exotérmicas podían explicar el calentamiento. El equipo examinó si el calentamiento por fricción del movimiento del material podía explicar el calentamiento. Todas las investigaciones llegaron a la conclusión de que ninguna fuente de energía conocida disponible para 3E Atlas podía producir un calentamiento suficiente para elevar la temperatura del material a 1000 Kelvin. En ese momento, se habían acumulado pruebas observacionales que documentaban múltiples anomalías. En primer lugar, se detectó vapor de níquel atómico en una concentración de 150 partes por 1000 millones en la coma. En segundo lugar, la concentración de vapor de níquel implica temperaturas que superan los 1000 Kelvin como mínimo. En tercer lugar, las mediciones térmicas confirman una temperatura de la coma de aproximadamente 1200 Kelvin en las regiones ricas en níquel. En cuarto lugar, la temperatura de 1200 Kelvin no puede explicarse mediante el calentamiento solar disponible a la distancia solar del objeto. Una fuente de energía desconocida estaba calentando el material cometario de 3I Atlas. El director del JPL, Mushotsky, convocó una reunión informativa clasificada el 4 de septiembre con científicos superiores del JPL y oficiales de enlace del Departamento de Defensa. En la reunión se abordó la acumulación de anomalías, incluida la detección de vapor de níquel, la medición de la temperatura y la fuente de energía no identificada. La reunión abordó si las anomalías combinadas podían ser resultado de la física cometaria convencional o si era necesario considerar mecanismos alternativos. La documentación de la reunión indica que los participantes debatieron si los modelos convencionales pueden dar cuenta de los fenómenos observados y si deben examinarse marcos alternativos para su posible aplicabilidad. La reunión clasificada concluyó que la física cometaria convencional no puede explicar la producción de vapor de níquel observada y el calentamiento de la coma observado. La sesión concluyó que la fuente de energía identificada que calienta el material cometario requiere una potencia de aproximadamente 100 teravatios. Esta potencia es aproximadamente 10.000 veces la generación total de energía eléctrica de la civilización terrestre. Esta potencia supera con creces cualquier mecanismo de generación de energía natural conocido disponible para los objetos cometarios. Se documentó que era necesario investigar mecanismos de fuentes de energía alternativas que no se habían considerado anteriormente en el análisis de la física cometaria. La NASA publicó una segunda declaración pública sobre 3E Atlas el 5 de septiembre. La declaración confirmó que se ha completado el análisis espectroscópico y térmico exhaustivo de la coma de 3I Atlas. La declaración afirmaba que el análisis indica que la detección de níquel puede explicarse a través de mecanismos de sublimación cometaria no identificados anteriormente que operan en las regiones exteriores de la coma de 3E Atlas. La declaración afirmaba además que los modelos teóricos avanzados indican que el marco del mecanismo propuesto es coherente con los fenómenos observados y requiere verificación a través de datos observacionales adicionales. La declaración de la NASA presentó mecanismos de sublimación cometaria no identificados anteriormente y modelos teóricos avanzados como explicaciones, sin detallar qué mecanismos se proponían ni qué marco teórico se invocaba. La declaración evitó mencionar la medición de la temperatura de la coma de 1200 Kelvin documentada por el JWST. La declaración evitó mencionar la fuente de energía desconocida que calienta el material. La declaración presentó la conclusión de que el fenómeno se había explicado mediante modelos teóricos avanzados, evitando especificar a qué modelo se hacía referencia. El análisis de la comunidad científica de la declaración de la NASA del 5 de septiembre reveló que esta no presentaba ninguna explicación técnica nueva en comparación con declaraciones anteriores. La declaración empleaba un lenguaje que sugería que se había identificado el mecanismo, sin proporcionar detalles técnicos sobre el mecanismo propuesto. Los equipos de investigación señalaron la discrepancia entre la declaración de la NASA, que daba a entender que se había identificado el mecanismo, y el conocimiento de la comunidad científica, que indicaba que el mecanismo seguía sin identificarse. Los equipos de investigación confirmaron de forma independiente que la medición térmica del JWST documentaba una temperatura de 1200 Kelvin, lo que contradecía las predicciones de calentamiento solar.
Para el 8 de septiembre, los trabajos de investigación de 39 instituciones independientes habían concluido que la detección de vapor de níquel y la anomalía de temperatura asociada representan un fenómeno genuino que contradice los modelos físicos cometarios actuales. Los trabajos de investigación documentaron que una fuente de energía desconocida está calentando el material cometario a temperaturas que superan con creces las predicciones del calentamiento solar. Los trabajos de investigación documentaron que los requisitos de energía identificados, de aproximadamente 100 teravatios, superan con creces los mecanismos naturales de generación de energía en el sistema cometario. Los trabajos de investigación concluyeron que el fenómeno sigue sin poder explicarse con la física conocida. Se había vuelto a producir una bifurcación de la información. La declaración oficial de la NASA presentó el fenómeno como explicado a través de modelos teóricos avanzados, de mecanismos de sublimación cometaria previamente no identificados. La declaración de la comunidad científica documentó que el fenómeno sigue sin poder explicarse con la física conocida y que una fuente de energía desconocida, con una potencia aproximada de 10.000 veces la generación eléctrica total de la civilización terrestre, está calentando el material cometario. Ambas declaraciones hacían referencia a datos observacionales idénticos. Ambas empleaban cálculos físicos idénticos. Ambas llegaban a conclusiones opuestas sobre si se había identificado el mecanismo. Segunda parte completa, aproximadamente 20.500 caracteres. A la espera de instrucciones para la tercera parte. Dalí Crocky, asistente el 10 de septiembre de 2025. 3I Atlas se encontraba a 2,8 unidades astronómicas del Sol. El objeto se encontraba a aproximadamente 49 días de su paso por el perihelio el 29 de octubre. La concentración de vapor de níquel en la coma de 3I Atlas se había mantenido estable en aproximadamente 150 partes por 1.000 millones durante todo el mes de septiembre, a pesar de que el objeto se acercaba al calentamiento solar. La estabilidad de la concentración de níquel, a pesar del cambio en la distancia solar, contradecía la expectativa de que la producción de vapor de níquel se correlacionara con la tasa de calentamiento solar. La física cometaria estándar predice que la tasa de sublimación aumenta de forma no lineal al disminuir la distancia solar. A medida que el objeto se acerca al Sol a una distancia cada vez menor, la intensidad del calentamiento solar aumenta como inversa del cuadrado de la distancia. Un objeto que se desplaza de 3,4 unidades astronómicas a 2,8 unidades astronómicas experimenta un aumento del calentamiento solar de aproximadamente el 47%. La física cometaria estándar predeciría que la producción de vapor de níquel debería aumentar proporcionalmente en aproximadamente un 47% si la producción de vapor fuera resultado del calentamiento solar. Sin embargo, las observaciones espectroscópicas realizadas a 2,8 unidades astronómicas el 10 de septiembre documentaron una concentración de vapor de níquel idéntica a la medida a 3,4 unidades astronómicas el 21 de agosto. La concentración de níquel no había aumentado a pesar del aumento del 47% en el calentamiento solar disponible. La estabilidad de la producción de níquel, independiente del cambio de distancia solar, indicaba que el vapor de níquel no se producía a través del mecanismo de calentamiento solar. Un mecanismo desconocido que producía vapor de níquel parecía estar funcionando a una velocidad constante, independiente de la distancia solar al Sol. Para el 15 de septiembre, el análisis térmico de las observaciones del JWST se había distribuido a través de canales interinstitucionales. Los equipos de investigación accedieron a la documentación completa del análisis térmico y comenzaron la verificación independiente. Los equipos de investigación replicaron los cálculos de temperatura a partir de los datos infrarrojos sin procesar del JWST. Todos los análisis independientes confirmaron una temperatura de la coma de aproximadamente 1200 Kelvin en las regiones ricas en níquel. Todos los análisis independientes calcularon que la fuente de energía necesaria era de aproximadamente 100 teravatios. Todos los equipos de investigación independientes concluyeron que la fuente de energía identificada superaba con creces cualquier mecanismo natural disponible para un objeto cometario. La comunidad investigadora había alcanzado un consenso total el 20 de septiembre. 107 equipos de investigación habían verificado de forma independiente la detección de vapor de níquel. 98 equipos de investigación habían verificado de forma independiente la medición de temperatura de 1200 Kelvin. 94 equipos de investigación habían calculado de forma independiente que se necesitaban aproximadamente 100 teravatios de energía.
Todos los análisis de investigación concluyeron que el fenómeno identificado representa una anomalía genuina que contradice la física conocida y que el mecanismo de la fuente de energía sigue sin explicarse. El 21 de septiembre, los representantes del Congreso solicitaron una sesión informativa de emergencia sobre las anomalías del 3E Atlas. La solicitud fue transmitida por el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Diputados, que pidió a la NASA que proporcionara información completa sobre las anomalías acumuladas, incluyendo la detección de níquel, la medición de la temperatura y los cálculos de la fuente de energía. En la solicitud se señalaba que la comunidad científica había llegado a un consenso al documentar que el fenómeno contradice los principios físicos conocidos y que el mecanismo sigue sin explicarse. En la solicitud se preguntaba por qué las declaraciones oficiales de la NASA habían calificado el fenómeno como explicado mediante modelos teóricos avanzados, cuando el consenso de la comunidad científica documentaba que el mecanismo seguía sin explicarse. El administrador de la NASA recibió la solicitud del Congreso a las 08:30 UTC del 22 de septiembre. La sesión informativa de emergencia se programó para el 29 de septiembre a la 1:00 UTC en los edificios de oficinas del Congreso. Entre los participantes en la sesión informativa se encontraban el director del JPL, Richard Muschotsky, el administrador de la División de Ciencias Planetarias de la NASA, un especialista senior en física térmica del JPL y un especialista senior en análisis espectroscópico del JPL. Se recopilaron materiales de preparación para la sesión informativa que documentaban el análisis completo de la detección de níquel, el análisis térmico completo y los cálculos completos de los requisitos energéticos. La reunión de preparación de la sesión informativa se celebró en la sede del JPL el 24 de septiembre a las 14:00 UTC. Los participantes en la reunión revisaron los materiales de la sesión informativa que documentaban todos los datos observacionales, todos los resultados de los análisis y todas las conclusiones. Los participantes en la reunión debatieron qué elementos del análisis se presentarían al Congreso y qué elementos podrían ocultarse al público. La documentación de la reunión indica que los participantes debatieron la precisión técnica de los materiales presentados. Y sí, la presentación abordaría las implicaciones del cálculo de la fuente de energía o se centraría en los aspectos espectroscópicos de la detección. Se tomó la decisión administrativa de presentar el análisis técnico completo a la audiencia de la sesión informativa del Congreso, evitando al mismo tiempo afirmar explícitamente que el requisito de una fuente de energía de 100 teravatios implica una fuente que supera con creces los mecanismos naturales disponibles para los objetos cometarios. La sesión informativa presentaría los datos sin afirmar las conclusiones que estos respaldaban. A la audiencia del Congreso, con conocimientos técnicos, se le proporcionaría información suficiente para comprender las implicaciones sin una declaración oficial que reconociera explícitamente lo que significaban dichas implicaciones. El 29 de septiembre a las 00:00 UTC, la sesión informativa del Congreso comenzó en los edificios de oficinas del Congreso en Washington, D.C. El director del JPL, Muschotsky, presentó un análisis técnico exhaustivo de la detección de vapor de níquel por 3E Atlas. La presentación incluía datos espectroscópicos completos de 3 observatorios que documentaban la detección de vapor de níquel. La presentación incluía un análisis térmico del JWST que documentaba una temperatura de la coma de 1200 Kelvin. La presentación incluía cálculos de los requisitos energéticos que documentaban una potencia necesaria de 100 teravatios. La presentación expuso los datos y el análisis de forma sistemática, sin una declaración explícita sobre lo que indicaban los datos. Los representantes del Congreso con conocimientos técnicos comprendieron inmediatamente que los datos presentados indicaban que los requisitos de la fuente de energía superaban los mecanismos naturales en un factor de aproximadamente 100,000. Los representantes del Congreso sin conocimientos técnicos recibieron información sobre la anomalía sin una explicación directa de sus implicaciones. La sesión de preguntas y respuestas duró 45 minutos. Los representantes del Congreso preguntaron directamente al director del JPL qué fuente de energía podía producir una potencia de 100 teravatios en el sistema de objetos cometarios. El director del JPL, Muschotsky, respondió que el mecanismo de la fuente de energía sigue siendo objeto de investigación y las conclusiones finales están a la espera de que se completen los esfuerzos de análisis exhaustivo.
La respuesta evitó afirmar explícitamente que ninguna fuente de energía conocida podía producir la potencia requerida. La respuesta evitó afirmar explícitamente que los requisitos de potencia identificados implicaban una fuente de energía no natural. La respuesta aplazó la respuesta específica hasta la fecha en que se completaran los esfuerzos de análisis exhaustivos. El 1 de octubre, 3I Atlas se encontraba a 2,4 unidades astronómicas del Sol. El objeto se había acercado progresivamente al calentamiento solar durante un periodo de observación de 6 semanas, desde mediados de agosto hasta principios de octubre. A pesar del aumento progresivo de la intensidad del calentamiento solar, que se acercaba al 115% del nivel de calentamiento inicial de agosto, la concentración de vapor de níquel se había mantenido estable en 150 partes por 1000 millones. Las mediciones espectroscópicas del 1 de octubre confirmaron que la concentración de níquel era idéntica a las mediciones realizadas entre agosto y septiembre. El mecanismo de producción de níquel seguía siendo independiente de la variación de la tasa de calentamiento solar. Para el 5 de octubre, los trabajos de investigación del Consorcio Internacional de Investigación habían alcanzado un documento de posición consensuado. El consorcio estaba formado por 121 instituciones de investigación de todo el mundo. La declaración de posición del consorcio documentaba que 3I Atlas presenta múltiples anomalías, entre ellas la detección de vapor de níquel atómico, una temperatura de Koman de 1200 Kelvin y un requerimiento energético de aproximadamente 100 teravatios. La declaración de posición del consorcio documentaba que todas las anomalías identificadas no pueden explicarse mediante la física conocida en el estado actual de los conocimientos. La declaración de posición del consorcio afirmaba que las anomalías representan un fenómeno genuino que requiere una explicación, ya sea mediante modelos físicos revisados o la identificación de mecanismos físicos previamente desconocidos. La declaración de posición del consorcio de investigación alcanzó un alcance sin precedentes para un anuncio coordinado de la comunidad investigadora. Las declaraciones de posición coordinadas entre la comunidad investigadora son extremadamente raras. El hecho de que 121 instituciones de investigación alcanzaran una posición consensuada coordinada indicaba que la comunidad investigadora entendía que las anomalías de 3I Atlas representaban un fenómeno extremadamente significativo que requería una respuesta científica unificada. La respuesta oficial de la NASA a la declaración de posición del consorcio de investigación se publicó el 6 de octubre. La declaración reconocía que la comunidad científica ha recopilado un amplio análisis de los fenómenos espectroscópicos y térmicos de 3I Atlas. La declaración afirmaba que la NASA sigue evaluando la importancia de las observaciones documentadas y mantiene que varias opciones de marcos teóricos siguen siendo viables para explicar los fenómenos observados. La declaración evitaba comprometerse con la identificación de un mecanismo específico o con un calendario para la identificación del mecanismo. La declaración aplazaba la conclusión definitiva a un periodo futuro indefinido. El 10 de octubre, 3I Atlas se encontraba a una distancia de 1,9 unidades astronómicas del Sol. El objeto estaba a 19 días de su paso por el perihelio el 29 de octubre. La intensidad de la observación aumentaba drásticamente a medida que el objeto se acercaba al máximo calentamiento solar. Las redes de astronomía amateur informaron de que miles de observadores individuales en todo el mundo estaban monitoreando el objeto a diario. Los equipos de investigación profesionales mantuvieron programas de observación continua con múltiples telescopios espaciales y observatorios terrestres. La campaña de observación alcanzaría su punto álgido en el paso por el perihelio, cuando el objeto experimentaría el máximo calentamiento solar y la máxima intensidad de desgasificación. El 15 de octubre, el Comando Espacial del Departamento de Defensa transmitió un aviso informativo clasificado a los comités de defensa del Congreso en relación con 3I Atlas. La nota informativa indicaba que las anomalías del 3I Atlas se habían elevado a la categoría de revisión de seguridad nacional. La nota clasificada indicaba que el Departamento de Defensa había convocado un grupo de trabajo interinstitucional para examinar si el 3I Atlas representaba una posible amenaza para la seguridad nacional. La nota indicaba que el grupo de trabajo examinaría si las anomalías identificadas podían representar fenómenos no naturales. La nota indicaba que las conclusiones preliminares del grupo de trabajo se presentarían a los comités de defensa del Congreso dentro del marco de la nota clasificada. Este acontecimiento representaba una escalada de la investigación del 3I Atlas.
que pasaba de tener un carácter puramente científico a ser una cuestión de seguridad nacional. El cambio en la clasificación indicaba que el gobierno federal consideraba que el 3I Atlas representaba un fenómeno que merecía la atención de la seguridad nacional. La escalada de la investigación científica de la NASA a la investigación de seguridad nacional del Departamento de Defensa indicaba un cambio en la forma en que el gobierno federal estaba tratando el fenómeno. Para el 22 de octubre, las mediciones de concentración de níquel realizadas a una distancia de 1,4 unidades astronómicas del Sol documentaron que la concentración de vapor de níquel se había mantenido estable en 150 partes por 1000 millones durante el periodo de observación de 41 días, desde el 21 de agosto hasta el 1 de octubre. La producción de níquel no se había acelerado a pesar del aumento acumulado del calentamiento solar de aproximadamente el 270% durante el periodo de observación. La estabilidad de la producción de níquel, independiente de la tasa de calentamiento solar, demostró de manera concluyente que la vaporización del níquel no se producía a través del mecanismo de calentamiento solar. El 3I Atlas alcanzó el perihelio el 29 de octubre de 2025 a las 14:32 UTC. El objeto se encontraba a 0,59 unidades astronómicas del Sol, con la máxima intensidad de calentamiento solar. El objeto experimentó la máxima intensidad de desgasificación. Miles de observadores de todo el mundo observaron el objeto en su paso por el perihelio. La ventana de observación alcanzó su máxima intensidad. El público y la comunidad científica tuvieron la oportunidad de observar el objeto en su nivel máximo de actividad. La concentración de vapor de níquel del objeto en el perihelio no aumentó con respecto al valor de referencia de 150 partes por 1000 millones mantenido durante los meses de agosto a octubre. La concentración de vapor de níquel se mantuvo estable. El mecanismo de vaporización del níquel se mantuvo constante durante todo el acercamiento al perihelio. El mecanismo no estaba impulsado por el calentamiento solar. Un mecanismo desconocido de potencia constante producía vapor de níquel atómico a un ritmo estable, independiente de la variación de la distancia solar. El 1 de noviembre, 3I Atlas comenzó a alejarse del paso por el perihelio. El objeto se alejó del sistema solar a una velocidad que lo alejó del Sol de forma permanente. El evento de aceleración del 29 de octubre representó la condición máxima final de calentamiento solar. La detección de vapor de níquel representó un fenómeno que ocurrió y seguirá ocurriendo durante todo el paso del objeto por el sistema solar, independientemente de la variación de la intensidad del calentamiento solar. El 10 de noviembre, la medición de la concentración de níquel realizada a una distancia de 0,85 unidades astronómicas del Sol documentó que el vapor de níquel seguía presente en la coma con un nivel de concentración idéntico al mantenido durante todo el periodo de observación. La medición de la concentración de níquel a 1,2 unidades astronómicas el 15 de noviembre documentó una concentración idéntica. La medición de la concentración de níquel a 1,6 unidades astronómicas el 22 de noviembre documentó una concentración idéntica. La producción de vapor de níquel se mantuvo a un ritmo estable, independientemente de la distancia solar, tanto en la fase de trayectoria de entrada como en la de salida. Para el 25 de noviembre, los artículos de investigación que abordaban las implicaciones de la tasa de producción estable de níquel, independientemente de la distancia solar, habían llegado a una posición de consenso. La documentación de consenso afirmaba que la tasa de producción estable de vapor de níquel, independientemente de la variación de la distancia solar, demostraba de manera concluyente que el mecanismo de vaporización del níquel funciona con una potencia constante, en lugar de modular la potencia en respuesta a la variación del calentamiento solar. La documentación de consenso calculó que la potencia constante requerida equivalía aproximadamente a 100 teravatios. La documentación consensuada afirmaba que los mecanismos naturales conocidos disponibles para los objetos cometarios no explicaban los requisitos de potencia identificados. El 1 de diciembre, 3I Atlas se había alejado a 2,3 unidades astronómicas del Sol. El objeto se encontraba en una región del sistema solar más allá de la distancia orbital de Marte. El objeto mantuvo la producción de vapor de níquel a un ritmo constante. La oportunidad de observación se había reducido considerablemente al aumentar la distancia del objeto y disminuir su brillo. La atención del público había comenzado a desplazarse hacia otros acontecimientos astronómicos. La comunidad científica continuó con el análisis intensivo de los datos de las observaciones recopiladas. La NASA publicó el 5 de diciembre el informe final del análisis exhaustivo sobre las anomalías de 3I Atlas.
El informe documentaba el examen completo de la detección de níquel, el análisis térmico y los cálculos de los requisitos energéticos. El informe presentaba un marco teórico propuesto que sugería que 3I Atlas podría contener un mecanismo exótico de generación de energía interna que funcionaba a un nivel de potencia estimado de aproximadamente 100 teravatios, según los cálculos derivados de las observaciones. El informe afirmaba explícitamente que el mecanismo propuesto sigue siendo teórico y no está confirmado y requiere verificación mediante esfuerzos de investigación adicionales. El informe de la NASA representaba el reconocimiento institucional de que el fenómeno identificado no puede explicarse mediante la física conocida, sin invocar mecanismos exóticos. El informe presentaba el mecanismo exótico como una posibilidad teórica, sin confirmar que dicho mecanismo fuera la explicación real. El informe utilizaba un lenguaje que indicaba que el mecanismo seguía sin identificarse, al tiempo que sugería que existían posibilidades teóricas para dicho mecanismo. El informe evitaba utilizar un lenguaje que indicara que la fuente de energía desconocida representaba un fenómeno no natural. El informe presentaba el fenómeno como un enigma científico que requería una investigación futura, en lugar de como una anomalía que exigía una explicación inmediata. La respuesta de la comunidad científica al informe de la NASA del 5 de diciembre indicaba que la comunidad científica entendía que el informe representaba una concesión institucional de que el mecanismo seguía sin explicarse, al tiempo que evitaba el reconocimiento institucional explícito de que el fenómeno contradecía la física conocida. El análisis de la comunidad científica documentó que el informe de la NASA no presentaba ningún contenido técnico nuevo en comparación con los datos observacionales y los análisis anteriores. La evaluación de la comunidad científica concluyó que el informe de la NASA representaba una respuesta administrativa más que un avance técnico en relación con la identificación del mecanismo. Para el 26 de enero de 2026, 3I Atlas se había alejado a 3.5 unidades astronómicas del Sol. El objeto había completado su paso por el sistema solar interior. El objeto continuaría alejándose hacia la región exterior del sistema solar, adentrándose en el espacio interestelar. El vapor de níquel continuó detectándose en la coma a un nivel de concentración estable a lo largo de toda la trayectoria de salida. La fuente de energía que mantenía la vaporización del níquel a una potencia constante de 100 teravatios seguía sin identificarse. La investigación de la anomalía del vapor de níquel de 3I Atlas había alcanzado un punto final estable a finales de enero de 2026. El fenómeno se había documentado de forma exhaustiva. No se había identificado el mecanismo, no se había explicado la fuente de energía. El gobierno federal había reconocido que el fenómeno existía y que el mecanismo seguía sin explicarse. La posición oficial de las instituciones presentaba el fenómeno como un enigma científico que requería una investigación futura. El consenso de la comunidad investigadora documentó que el fenómeno representaba una anomalía genuina que contradecía la física conocida y requería una explicación mediante modelos físicos revisados o la identificación de mecanismos no naturales. Coexistían simultáneamente dos interpretaciones incompatibles de la anomalía del vapor de níquel de 3I Atlas. La narrativa oficial presentaba el fenómeno como un enigma científico que se investigaba mediante modelos teóricos avanzados y mecanismos exóticos de generación de energía interna. La narrativa de la comunidad investigadora presentaba el fenómeno como una anomalía genuina que contradecía la física conocida con una fuente de energía desconocida, detectada a una potencia estable de aproximadamente 100 teravatios. Ambas narrativas empleaban datos observacionales idénticos. Ambas narrativas empleaban cálculos físicos idénticos. Ambas narrativas llegaban a conclusiones opuestas sobre si el mecanismo había sido explicado o seguía sin identificarse. El sistema de gestión de la información había logrado mantener la separación entre la narrativa institucional y la realidad técnica. El público que recibía la información oficial de la NASA entendía que el fenómeno estaba siendo investigado y que existían marcos teóricos provisionales para explicarlo. La comunidad científica entendía que el mecanismo seguía sin explicarse y que la fuente de energía contradecía los mecanismos naturales conocidos, lo que permanecería en gran medida invisible para el público en general.
El gobierno federal entendía que los requisitos de potencia identificados representaban una auténtica anomalía que contradecía los mecanismos naturales conocidos, pero no lo declararía públicamente. El gobierno federal entendía que el fenómeno seguía sin explicarse, pero no lo reconocería oficialmente. En febrero de 2026, 3E Atlas se había alejado a 4,1 unidades astronómicas del Sol. El objeto se encontraba ahora más allá de la distancia típica del cinturón de asteroides. El objeto continuaría alejándose hacia la región del cinturón de Kuiper y más allá. La oportunidad de observación se había cerrado por completo. El periodo de recopilación de datos de investigación había terminado. La investigación continuaría mediante el análisis de datos durante los años siguientes. El fenómeno sería examinado por la comunidad científica y el gobierno federal a través de marcos de análisis clasificados y no clasificados. La anomalía del vapor de níquel seguiría formando parte del registro científico como un fenómeno documentado que contradecía la física conocida, con un mecanismo y una fuente de energía que seguían sin explicarse.